Doctor Oscar Iván Zuluaga, miembro del Triunvirato de Directores del Centro Democrático, muy buenos días. Doctor Zuluaga. Doctor Londoño, muy buenos días. Me alegra mucho esta comunicación. Un saludo para toda su audiencia. Bueno, con su venia me voy a permitir leer para que nuestros oyentes lo tengan claro el último párrafo del comunicado en el cual la Corte Constitucional avisa que ha tomado decisión sobre el fast track, sobre el golpe de Estado que se ha consumado. Dice así: una vez resuelta esta cuestión de constitucionalidad por la Corte, corresponderá, tal como lo advierte la sentencia, al Congreso de la República identificar de manera cuidadosa y precisa los hechos constitutivos del proceso democrático de refrendación popular de los acuerdos de paz a la luz de los parámetros constitucionales identificados, un proceso con espacios de participación ciudadana directa, con elementos de deliberación y decisión, y cuyos resultados deben ser respetados, interpretados y desarrollados de buena fe, para de esa forma determinar si se puede dar inicio a la vigencia de tan excepcionales y especiales poderes. Sin esta protección democrática fuerte que contiene el acto legislativo, no es claro que las condiciones del procedimiento legislativo especial allí establecidas pudieran ser evaluadas constitucionalmente de la misma manera como se hace en esta sentencia. Por eso deberá la Corte, luego de una participación ciudadana, sustantiva y efectiva, verificada por el Congreso y acreditada ante este tribunal, evaluar en sede del control de constitucionalidad el respeto material de los principios democráticos vigentes desde 1991. Corresponde, pues, a las personas y colectivos sociales ejercer sus derechos políticos y seguir materializando el espíritu de la Constitución de 1991, especialmente en esta coyuntura. Firmado María Victoria Calle Correa, presidenta de la Corte Constitucional. Doctor Oscar Iván Zuluaga, ¿qué dijo la Corte? Pues realmente, doctor Londoño, uno se queda sin palabras. O sea, se supone que la Corte es la que tiene que proteger la Constitución. Y cuando por leer solo ese párrafo, pero un análisis mucho más detallado del texto, pues deja un mar de confusiones. ¿Al fin qué? ¿Decidió la Corte o es que le pasó la pelota, como se dice popularmente, al Congreso? Y entonces, ¿en qué quedamos? Esto nos ha llevado incluso a que apenas hacia el mediodía el partido va a poder hacer un pronunciamiento tratando de entender lo que dice ese propio comunicado. Pero eso al final va a lo mismo, doctor Londoño. Esa decisión de la Corte, digámoslo claramente, es un tiro de gracia a la democracia y al Estado de Derecho. La Corte, con ese fallo y ese comunicado, en uno de cuyos apartes usted lee, pues digamos traiciona la base de lo que es la Constitución del 91. Es que cuando usted coge la Constitución del 91, en la primera página, Constitución, ¿cuál es el preámbulo? Habla el pueblo de Colombia, el pueblo de Colombia. ¿Quién es el pueblo de Colombia? Los ciudadanos. Y en su artículo 3 habla, la soberanía reside exclusivamente en el pueblo. Ese fue el gran cambio que dio la Constitución del 91 frente a lo que era la Constitución que regía el país y que venía en 1886. La soberanía popular. Usted recuerda incluso que cuando en el decreto presidencial se convocó el plebiscito, eso fue lo que invocaba el decreto convocatorio al plebiscito, el poder soberano, el poder popular. Y ese poder popular que se pronunció el pasado 2 de octubre, resulta que ahora fue totalmente traicionado, ignorado y no existe. Entonces, ¿cómo se hace para interpretar una Constitución? Si la Corte Constitucional, que tiene que ser la que nos debe dar la guardia, la protección, la garantía de vigencia, no lo hace, entonces,
¿en qué queda el Estado de Derecho en Colombia? ¿En qué quedan una tradición democrática de tantos años sobre lo que debe representar el valor de los principios fundamentales y esenciales de la Constitución? Es muy difícil. Y al final lo que ocurre es, aquí todo se ha adaptado para poder complacer a las FARC. La ruta y el camino que se ha definido. Y eso pues es todavía mucho más grave, porque entonces lo que se quiere es una constitución al servicio de las FARC. ¿Qué le vamos a decir a los colombianos que de manera soberana, democrática, dijeron no? Es que hagamos el recuento de lo que ocurrió, doctor Londoño, para llegar a lo que se dio anoche, que repito, es un tiro de gracia a nuestro Estado de Derecho. Recuerda usted que primero habló el presidente de referendo para ir a consultar los acuerdos. Eso le pareció muy difícil por los porcentajes y los umbrales que se requerían. Entonces luego se inventaron un plebiscito especial. Pero no solo se inventan un plebiscito especial, reducen los umbrales para que pueda ganar el sí. Todas las desventajas que se dieron, por ejemplo, una de ellas, se negó financiamiento público para la campaña de los promotores de cualquiera de las opciones para el plebiscito. Luego se inventan en un acto legislativo esta locura, este horror que es el fast track. Hablemos qué es el fast track, doctor Londoño. El fast track reduce las aprobaciones ordinarias y de reformas a la Constitución en el Congreso. Una reforma a la Constitución requiere 8 votaciones. El fast track la reduce a la mitad. Pero no solo la reduce a la mitad, prácticamente convierte al Congreso en un notario público, porque el Congreso de la República no puede modificar los textos de las iniciativas que se presenten si no tiene el visto bueno del gobierno. Hágame el favor, ¿en qué queda la división de poderes? Quedamos entonces en manos de un solo poder, el presidente de la República, para que haga lo que se le da la gana. Nos convocan a un plebiscito, porque dicen en ese acto legislativo, para decir que era un acto legislativo muy democrático, que para que entre en vigencia el fast track, se requiere, como dice el artículo 5 del acto legislativo, refrendación popular. ¿Qué es refrendación popular, doctor Londoño? Pues eso, que el pueblo se pronuncie. Ahora, todo lo diseñaron pensando que el sí iba a arrasar en las elecciones, en el resultado del 2 de octubre, y resulta que ganó el no. Y el no le dijo, esos acuerdos no existen, no nacieron a la vida jurídica ni política, no existen. Y hoy vemos lo que ha ocurrido, que después de todo ese proceso, incluso después de actuar con muy buena fe, quienes fuimos los promotores de la decisión mayoritaria del no, tratamos de facilitar y proponerle al país un acuerdo nacional para la paz que permitiera una salida para unir al país y no dividirlo. No fuimos, exitosos, y esa posición nuestra se desconoció y llegamos a algo aún mucho más delicado. Se llevó estos acuerdos que firmaron a que fuera el Congreso quien los refrendara. Hágame el favor. Una refrendación que tiene carácter político, como lo dice una simple proposición con la cual quedó refrendado el acuerdo entre las FARC y el gobierno. Y ahora la Corte nos dice que esa refrendación tiene alcance de carácter popular, pero que saben que sea el Congreso que defina cuál es el alcance de ese concepto de la refrendación. Algo realmente delicado para el país. Aquí esta es una decisión que no tiene antecedentes. Esta es una decisión que compromete claramente la esencia de nuestra Constitución. Yo pues no soy abogado constitucionalista, doctor Londoño, pero como ciudadano lo leo y digo, pero ¿cómo si la Constitución de nuestro país está basada en el poder soberano, el pueblo se pronuncia y resulta que no, que el Congreso puede hacer una cosa, que la Corte puede hacer otra y que al final lo que se consolida es un poder presidencial? Entonces, esto es muy grave, se ha roto una tradición democrática para Colombia muy grave.
hay un menosprecio de los principios democráticos esenciales. Aquí se le entrega todo el poder al presidente de la República. Por eso muchas veces he dicho es que aquí quedamos en una dictadura disfrazada de democracia. Es decir, ¿en qué queda el ciudadano? ¿Qué respuesta se le da al ciudadano? Y por eso nosotros, como Centro Democrático, tendremos que hacer una revisión pues muy clara. Vamos a hacerla ahora hacia el mediodía para saber exactamente cuál va a ser nuestro plan de acción, cuál es la ruta a seguir, tratar de entender lo que dice ese comunicado de la Corte para ver cuáles son las acciones que nos quedan en esta lucha. Algunos ya han empezado a analizar que aquí una salida podría ser hablar de un referendo derogatorio. Por ejemplo, nosotros desde hace rato hemos dicho, cuando el Congreso refrendó los acuerdos, que era necesario buscar un referendo de iniciativa ciudadana. Tendremos que estudiar cuál es ese plan de acción y cuáles son las salidas que desde el Centro Democrático y los otros sectores que mayoritariamente ganamos con el no, nos quedan después de esta decisión de la Corte que repito, pues es muy grave y es un tiro de gracia a nuestro Estado de Derecho. ¿Qué más puede ocurrir después de desconocerse una decisión popular de los ciudadanos, doctor Londoño? Doctor Oscar Iván Zuluaga, nosotros nunca fuimos amigos de que se discutiera después del fallo del pueblo en las urnas ese 2 de octubre el contenido de esa voluntad popular. No estuvimos de acuerdo, lo dijimos el 3 de octubre a las 6 de la mañana, lo repetimos, el acuerdo se acabó, no existe, hay que presentárselo al pueblo otra vez si es que lo van a reformar, pero el pueblo tomó en sus manos esa determinación. Por eso no entendimos la decisión del presidente Uribe y la de ustedes tres, los tres muy distinguidos directores del Centro Democrático, más el doctor Ordóñez Maldonado, más la doctora Marta Lucía Ramírez, más los cristianos, de entrar en conversaciones para reformar lo inexistente. No lo entendimos. Y ahora la Corte y el Congreso están utilizando esa posición de ustedes como una manera de expresión de la refrendación popular. Si los oímos, si presentaron sus argumentos, si los tuvimos en cuenta, me parece que es en el 87% de lo que propusieron, inclusive lo tienen estadísticamente medido. Doctor Oscar Iván Zuluaga, mire esa contribución involuntaria de ustedes a todo este conflicto. Si nos hubiéramos atenido simplemente a que el pueblo fue el que asumió esa decisión soberana, y esto es un asunto del pueblo y no de quienes nos declaramos sus representantes, no estaríamos en este caos, ¿no cree usted? Pues mire, doctor Londoño, es muy respetable pues el análisis que usted hace, pero yo también debo decirle con mucha franqueza, uno también cuando ejerce liderazgos públicos y políticos también tiene que pensar en acciones que permitan al país unirse alrededor de un propósito de estos tan importante. Siempre nuestro ánimo fue ese: cómo podemos contribuir después de un resultado democrático al que hay que respetar para poder lograr unir al país alrededor de un tema tan fundamental y esencial. Y encontramos en eso de muy buena fe un camino para demostrarle eso al país, nuestra firme intención de construir ese nuevo acuerdo, de alcanzarlo sobre unos consensos a partir de esa decisión que tomó el pueblo soberano. Yo creo que los colombianos siempre esperaban también eso. Aquí la inmensa mayoría no votó, y nosotros asumimos también un compromiso con ese país que no votó y que estaba esperando un espacio para entonces buscar la posibilidad de dar ese acuerdo, siempre pensando en una refrendación popular, lo dijimos. Y recuerde que nosotros planteamos con mucha precisión que el acuerdo tenía 3 componentes: unos temas en los que estaríamos de acuerdo, unos temas que podrían ser mejorados y aclarados por la vía ordinaria del Congreso de la República, y unos temas sensibles que requerirían
una refrendación, un pronunciamiento popular y ciudadano nuevamente. Y creemos que esa fue una línea que daba una salida muy clara para el país. Nada de eso fue tenido en cuenta, nada de eso fue considerado y se opta por este camino. Guardábamos una ilusión de que la Corte protegiera ese principio fundamental de la soberanía popular. El fallo de ayer pues no nos permite concluirlo, por el contrario pues genera esta duda y esta preocupación tan grande para nosotros hoy, que nos lleva a revisar nuevamente cuál es ese plan de acción que debemos seguir, siempre enmarcados dentro de lo que es la Constitución, dentro de las salidas democráticas que nos permite la Constitución y la ley. Esa también es nuestra responsabilidad y creemos que con ese mismo espíritu lo hicimos y el Congreso actuó y nuestros parlamentarios actuaron y siempre defendiendo la voz de los ciudadanos. Pero era necesario y quisimos avanzar en un acuerdo sobre esas bases precisamente para unir al país. Y porque hay algo fundamental, es que la paz es un derecho que nos pertenece a todos los ciudadanos. Y la paz no puede ser como ocurrió en la campaña del 2014, cuando decían que Zuluaga representaba la guerra. Nosotros dijimos, es muy importante que en el país esto no se utilice para hacer esas campañas políticas. Que la paz no puede ser un tema para decir qué es lo que va a definir entonces si el candidato es amigo de la paz o el otro no. Y siempre advertimos que era una oportunidad muy importante para lograr unos acuerdos, para unir al país, para generar unos precedentes muy importantes, para respetar la Constitución, para fortalecer valores democráticos esenciales en un tema que es prioritario para el país y la sociedad. Y con ese espíritu estuvimos sentados en la mesa de manera constructiva, de manera amplia, ofrecimos alternativas, pero siempre sobre la base de respetar la decisión del 2 de octubre, de defender el no, de hacer sentir esa voz, y por eso pues no se logró ese acuerdo y ha ocurrido pues todo este desenlace que es relatado con la refrendación por parte del Congreso y la decisión que ha tomado en el día de ayer la Corte. Y con esa advertencia final de que la Corte tiene que recibir del Congreso la prueba de que sí hubo refrendación popular, es decir, de que el pueblo directamente intervino en este segundo acuerdo, que es lo mismo que el primero, con algunos recortes de maquillaje. Y obviamente van a utilizar todas las actas de las reuniones celebradas con ustedes, de manera que los representantes del no y los del sí se reunieron y llegaron a unos acuerdos que los representantes del no ahora desconocen, pero que no tienen por qué desconocer porque se aceptaron en un 87% y entonces el pueblo representado por el Congreso está diciendo que sí, y entonces en últimas, doctor Oscar Iván Zuluaga, nos entregaron en manos de las FARC. Ese es el resultado final. El resultado final es que estamos en manos de las FARC, que son los que mandan, que ya se dividieron estratégicamente, la división del trabajo de que hablaba Adam Smith, unos dedicados a la cocaína, que son los llamados disidentes, y los otros dedicados al ejercicio del poder, es decir, a manejar todas las riendas del poder. Ya por la base del fast track van a utilizarlo, lo van a utilizar para la ley de amnistía, van a quedar todos como salidos de la pila bautismal, todos sin rastros de pecado original. Y finalmente, para la Jurisdicción Especial para la Paz, van a constituir un tribunal para meternos a la cárcel a todos los militares y a todos los que hemos criticado el proceso de paz. Y adelante con los faroles. Esa es la síntesis, ¿o no, doctor Oscar Iván Zuluaga? Pues claro, y digamos que los temas esenciales que fueron por los que votamos no, pues son los que quedaron completamente ignorados en lo que es ese acuerdo que firmaron el gobierno y las FARC. Tema del narcotráfico. La prueba más evidente es esa. Siempre advertimos, ¿cómo así que narcotráfico delito político? Si es que el gran cáncer de la sociedad colombiana ha sido el narcotráfico. Y la prueba es que ese anuncio de que hay un frente de las FARC que no se va a desmovilizar es eso. ¿Quién va a dejar ese negocio? Si es que en estos 5 años
a lo que se dedicaron las FARC fue a crecer el área de cultivos ilícitos. Volvimos a las cifras que teníamos por allá en el año 98 cuando se inició el Plan Colombia, 200.000 hectáreas, un país inundado de coca nuevamente. Ante la complacencia del gobierno, ante la falta de acción, se suspendió la fumigación, se cesaron las operaciones aéreas, bueno, todo lo que conocemos. Y esa hoy es la desgracia del país. Y entonces el acuerdo dice que el narcotráfico es delito político. No, nadie podrá decir que es que por culpa de sentarnos a hablar, entonces nosotros facilitamos que se hubiera llegado a que el narcotráfico era delito político. Siempre defendimos que esa era la esencia de la votación del no, como el tema de la legibilidad, como el tema de la creación de la justicia transicional. Esos son los temas esenciales, ahí están las actas, ahí están las constancias en el Congreso de la República. Esos temas no se superaron, que esos fueron los temas por los que votamos no, y por eso dijimos una refrendación en el Congreso no tiene ninguna posibilidad ni legal, ni constitucional, ni política. Entonces, pues en esa lucha, en esa batalla en la que estamos para defender esa posición y es la que nos corresponde seguir asumiendo, y por eso pues hoy al mediodía esperamos nuevamente poder encontrar cuál es ese plan de acción para defender lo que fue la votación del no y los temas fundamentales y esenciales que movilizaron al país. Yo creo que no está mal reconocer si hay avances en algunos temas, y lo hicimos de manera clara. Reconocemos si están incorporando propuestas que haya dicho el no, pues reconocemos, pero eso no quiere decir que se haya interpretado los temas esenciales que fueron los que movilizaron el no, y eso lo dijimos y ahí están las constancias, y ahí están los debates y las posiciones del partido, doctor Londoño. Luego, me parece que hay unos elementos muy claros por los cuales nosotros, y el Congreso tendrá que decirlo, no están en el acuerdo que firmaron nuevamente el gobierno y las FARC, los temas fundamentales que los dijimos cuáles son, están advertidos, y en los cuales dijimos tiene que haber una refrendación popular y ciudadana, no hay otro camino, y seguiremos insistiendo para que eso sea así y buscar una salida constitucional que permita defender precisamente esos temas fundamentales que mencionamos. Ustedes obraron de muy buena fe, con gente que es de muy mala fe. Pero pensando en el país, doctor Londoño, que también tiene que pensar en los colombianos. Yo creo que uno no puede desde luego. Yo no estoy poniendo la responsabilidad política y pública, y uno también como líder, pues en todo momento está pensando en eso. ¿Cómo le podemos aportar al país? Ser constructivos, cómo unir al país. ¿Cómo no va a ser muy importante un país hoy como está? Hoy está dividido, polarizado. Hoy el único ganador son las FARC. Eso era lo que nosotros no queríamos. Queríamos un país unido alrededor de un propósito fundamental, que es el tema de la paz, para garantizar que íbamos a lograr un tema que a todos nos sirve, nos conviene. Me parece que ese es un esfuerzo que muestra el talante democrático de lo que es nuestro partido y de lo que ha sido siempre el modo de actuar cuando fuimos gobierno con el presidente Uribe. Actuar de buena fe, actuar respetando la Constitución con valores democráticos, y a eso no podemos renunciar, y esa tiene que ser siempre nuestra insistencia. Bueno, lo cierto es que estamos ante un golpe de Estado, que ese golpe de Estado supone la eliminación de todas las reglas constitucionales. Estamos en un fast track que elimina al Congreso de la República como un elemento de deliberación y de discusión de los grandes problemas nacionales. Estamos ante una dictadura que ejerce ni siquiera el presidente de la República, sino la Comisión de Seguimiento, que es un tema en el que insistimos hasta la fatiga. Todo el poder del país se concentra en la Comisión de Seguimiento, integrada de parte del Gobierno Nacional por el ministro del Interior, Juan Fernando Cristo, por Rafael Pardo, que es ministro de no sé qué cosa para el futuro, y por Sergio Jaramillo, que es una parte de las FARC encubierta desde el Gobierno Nacional, por 3 miembros de las FARC, que son, si nuestra memoria no falla, el señor Márquez, el señor Santrich, la señora Sandino, y luego con la participación de 4 gobiernos extranjeros,
Colombia transfiriéndole la soberanía a Noruega, a Chile, a Cuba, Raúl Castro, y a Venezuela, Nicolás Maduro, mandando en Colombia. Eso fue lo que nos quedó. Y eso es lo que a la Corte Constitucional le parece muy bien, a la Corte de los Cantinflas que se reunieron allá y que resolvieron decir que sí, pero que no, que finalmente sí, pero que el Congreso le va a demostrar que sí hubo participación popular, para lo que usarán, sin duda ninguna, las conversaciones con ustedes. Sin duda ninguna, de eso no tengo la menor duda, que las van a utilizar de muy mala fe, utilizando de muy mala fe una actuación que se hizo de muy buena fe y que terminó en este desastre ante el que estamos enfrentados. Doctor Oscar Iván Zuluaga, esperamos con avidez la manifestación que ustedes hagan al mediodía para oírla, para comentarla y para esperar lo que se viene, que es definitivamente la conversión de Colombia a un país entregado a las FARC, que es el marxismo-leninismo, como lo han dicho hasta la saciedad, como lo han repetido sin género de duda, y cuyas bases está en el acuerdo de 310 páginas que firmó el gobierno de Santos con estos bandidos marxistas, leninistas de las FARC. Doctor Oscar Iván, hay una esperanza, y es que está el Centro Democrático. Aquí hay un partido, aquí se logró movilizar la conciencia de los ciudadanos, se demostró, nosotros seguiremos defendiendo esa voz, existen mecanismos que nos permitan seguir actuando, no nos vamos a quedar quietos, no vamos a permitir que se burle, que se ignore lo que fue la voz del no, y nuestra batalla es esa, y la seguiremos dando todos los días a pesar de todo este tipo de decisiones, y esto también nos fortalece para seguir pensando en eso, y por eso la importancia de lo que sean las elecciones del 2018, para que el Centro Democrático sea el poder a partir del año 2018 y recuperar todo este terreno. No hay otro camino. Nosotros y seguimos dando la batalla y la pelea con toda la decisión, con toda la firmeza, con el liderazgo del presidente Uribe y de todos los colombianos. Somos la esperanza, somos la ilusión para que precisamente esas cosas no vayan a ocurrir y se puedan rectificar, porque es que también existe eso, ¿no? Si nosotros ganamos en el 2018, hay un tiempo para rectificar, y fue una de las cosas que más advertimos. Si esa voz no es incluida, no es ignorada, pues las cosas en derecho también se pueden deshacer, tal y como se construyen. Luego mecanismos seguramente habrá, y en la lucha democrática que nosotros defendemos vendrá ese espacio y esa oportunidad, y tendremos que movilizar y convencer a los colombianos como se hizo el pasado de octubre. Luego yo quiero reiterar ese compromiso, doctor Londoño, y la firmeza que tiene el partido, y hoy Colombia tiene un partido de oposición importante, que moviliza fuerte, con ideas, de talante democrático, y aquí estamos para defender la Constitución y para que Colombia no caiga en manos del terrorismo ni de actores al margen de la ley. Doctor Oscar Iván Zuluaga, muchísimas gracias por acompañarnos en la Hora de la Verdad. Muchas gracias, doctor Londoño. Un feliz día para todos sus oyentes. Bueno, era uno de los 3 directores del Centro Democrático. Los otros 2 son Iván Duque y Carlos Holmes Trujillo. Los 3 tienen vocería, y el doctor Oscar Iván Zuluaga ha ejercido ese derecho y esa condición especial para decirnos que hoy el Centro Democrático al mediodía expedirá un comunicado frente a un hecho que está consumado, y fue un golpe de Estado que se cometió en toda la línea con el presidente de la República, con el Congreso, con la Corte Constitucional, en favor de las FARC, que a partir de hoy son las dueñas del poder en Colombia. Nos queda el consuelo de los comunicados, ¿no? Bueno. Pues si usted se consuela, ¿no? Yo le quiero decir que en el chat lo que hay es mucha indignación. También con el Centro Democrático, así lo expresan, sienten que no defendieron lo suficiente a la población que se manifestó en el plebiscito.
Y bueno, vamos a ver si con el paso de las horas esa indignación amaina un poco, pero por ahora no está fácil la situación, le cuento. Seguramente estábamos equivocados nosotros. Seguramente estábamos muy radicalizados cuando dijimos, este es un tema que asumió el pueblo. Como es un tema del pueblo, no vamos a intervenir. No entendimos muy bien esas conversaciones, lo dijimos una y otra vez. Se dejaron constancias, se dijeron las cosas que había que rechazar. Nosotros pues éramos bastantes más radicales en eso. A veces, Montserrat, ocurre que es muy duro haber tenido la razón. Óscar Iván Zuluaga, uno de los directores del Centro Democrático, estaba con nosotros en La Hora de la Verdad. Son las 7 de la mañana, 10 minutos.